señor don Máximo Huerta, de quien ya hablamos aquí una vez. Máximo Huerta. Cierto, perdón. Huerta. Tiene razón. Él concedió una entrevista a lo que antes era Chester, que ahora se llama, ¿cómo se llama ahora? ¿Viajando con Chester o...? Lo presentó varias personas. Lo presentó primero Risto, luego... Bueno, y luego otra vez Risto. Y Risto se fue a Antena 3 a hacer su Chester, que era el Rincón de Pensar, que entrevistaba a youtubers. Lamentable, daba bastante vergüenza ajena eso. Sigue entiendo el tema tabú, o algunos temas tabú, o que él es un mal entrevistador. Me explicaré. Yo sí vi la entrevista y hay dos cosas que no entiendo. Primero, o tres. Primero, diría que gran parte de la trayectoria del señor Máximo Huerta son los más de 10 años que estuvo con doña Ana Rosa Quintana. Me admira que una entrevista que pensaba que era de trayectoria, creo que se mencionó a la señora Quintana 3 segundos. Y que ni siquiera lo mencionó Huerta, lo mencionó una voz en off, diciendo... Máximo Huerta estuvo un tiempo trabajando en Telecinco en informativos, estuvo con Ana Rosa Quintana 10 años, después pasó a tal, y ya digo eso es todo lo que vais a mencionar de la etapa de Ana Rosa, que es, diría, por lo que es conocido, que podías preguntarle cosas, cómo fue con Ana Rosa, cuál fue el momento más alegre, el más divertido, el más tenso, el más tal. No, Ana Rosa no existe. No sé qué productora hace el tema de Chester. Vale, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que a Máximo Huerta le hubieran llamado, si no hubiera sido uno de los ministros de Pedro Sánchez, le hubieran llamado para estar viajando con Chester? Quiero decir, ¿crees que mediáticamente hubiera sido interesante llamarle si él directamente se hubiera retirado del programa de Ana Rosa en su momento y ya está? Vale. Es que entiendo que lo que hace que sea goloso es hablarle de su etapa política, de la que ya había hablado, pero estás hablando de cosas de su infancia, de cómo se llevaba con su padre, con su madre, cosas personales, y no incluyes aquello por lo que se hizo famoso para empezar. Me llama la atención. Y no quiero quitarle importancia a su etapa en informativos, pero dices... No, todo lo contrario, pero es cierto, sí, dices, es extraño, pero... No sé muy bien. Aparte, incluso se le podía poner un componente político. Ahora que ya sabemos, porque ahora ya ha cruzado el Rubicón, como os conté varias veces, la señora Quintana desde el año 2020 y se ha posicionado, y por tanto vemos que muy políticamente pues no coincidían, podía haber cosas divertidas de, oye, ¿qué te parece ahora? Por ejemplo, estoy casi seguro que, por ejemplo, no tiene la misma opinión sobre doña Isabel Díaz Ayuso. Sospecho que la opinión de Ana Rosa Quintana, que le debe poner velas para adorarle todas las noches, y la de Máximo Huerta, que a lo mejor le echa dardos, pues no debe ser la misma, ¿no? Ya digo, Ana Rosa no se toca. Ni siquiera, incluso, no vamos a la política, a lo personal. ¿Qué tal te llevas con ella? Le preguntó si le había llamado al móvil Pedro Sánchez. Pues ya le preguntado, oye, ¿te llamó Ana Rosa o cómo fue el tema? Quiero recordar que cuando Máximo Huerta le nombran ministro, la primera entrevista que concede, en esos 6 días de ministro, fue al programa de Ana Rosa, que casi parecía que la que habían nombrado ministra era ella. Estaba como orgullosa. Además, creo que lo dijo. Este programa está orgulloso. Mis chicos, ¿sabes? Este programa se siente orgulloso de un nombramiento, es el de nuestro compañero Máximo Huerta, que ha pasado de estar sentado en esta silla a la bancada azul del Congreso. Y digo yo, ministro Huerta, buenos días. Muy buenos días a ti y a todos los espectadores, muy buenos días. Es como si lo hubiera parido, como si fuera su hijo, ¿verdad? Sí, da un poco de vergüenza, porque no sé. Bueno, pero segunda cosa que me llamó la atención. Máximo Huerta, cuando nombran ministro, ya no era del programa de Ana Rosa. Se había ido unos meses antes, incluso, no, pues mira, puede que un año antes, lo puedo mirar ya por curiosidad, a presentar un programa de televisión española. Entonces me hizo gracia que la locución, cuando se va Máximo Huerta de Ana Rosa, se despide, hace un programa de despedida, adiós Máximo, se va porque quiere ser escritor y quiere dedicarse a escribir libros, tal, que escribe bien, tiene un premio al menos de una editorial importante. Me acuerdo que yo nosotros estaba en un periódico digital y el jefe de la sección de televisión, que se llama Sergio Espín, me dice, a ver cuánto tardan en aparecer en otro canal. Digo, ¿por qué no lo están diciendo? Y alertó, porque en muy poco tiempo apareció en Televisión Española. Atravesaremos la puerta de Brandenburgo como los protagonistas de 1, 2, 3, de Billy Wilder. Yo me acuerdo que dije, oye, tenía razón. Eso no, se va para escribir. No, se va para otra cadena. Lo que pasa es que ahora que ya han pasado tantos años, se podía decir, pues no. Dice Risto Mejide, la voz en off, leída por Risto. Estuvo 10 años con Ana Rosa Quintana hasta que lo dejó para centrarse en ser escritor. Recibe el premio Primavera de novela y decide dejar la televisión para dedicarse en exclusiva a la literatura.
No. Buena parte Estáis, entre medias. estáis omitiendo que estaba en otro sitio. De hecho, Televisión Española probablemente fue su acercamiento hacia el mundo político y de... Es que hay dos cosas, lo que pasa es que es todo Digo, muy y no se puede contradictorio. contar, ya han pasado muchos años y todavía seguís omitiendo, no hicieron ninguna referencia a su Televisión Española. Pero yo creo que no la hicieron, o sea, que creo que ese puede ser el motivo por el que no se lo hacen a Ana Rosa Quintana. Porque si tú mencionas su paso por televisión y lo comentas de una forma pues más detallada, tienes que terminar comentando qué es lo que pasa. Que se va de Ana Rosa Quintana, que se va a lo de Televisión Española directamente. Siguen prohibiendo las televisiones esa cosa ridícula de que no puedes mencionar nunca a las televisiones de la competencia. A mí me parece lamentable, porque al final, no sé, te quita... Es historia, si es que, joder, es la historia de un personaje televisivo, al fin de cuentas, entonces, que ha sido más televisivo que político. Vamos, 10 años contra 6 días, compara, o sea, es que tampoco hay mucho más, pero no sé. Es que además, lo último que hizo Maxim... Perdón, te digo 10 años, perdona, te estoy diciendo 10 años en Ana Rosa Quintana, más todo lo que tenía atrás en informativos. Ahí en las madrugadas. Pues fíjate, tampoco hablaron de que después de ser ministro volvió a televisión con un magazine que duró poco tiempo y que fue como lo último que tuvo de premio de consolación después de su mala etapa política y que de hecho yo creo que a él le molestó que se lo quitaran. Que era un programa que era por las mañanas, que era algo así como... ¿Cómo se llama este? A partir de hoy se llamaba. ¿Pero dónde era? ¿Dónde era este programa? También en Española. Entre la mañana y la tarde vais a notar como por la tarde esa sensación de cuando cambia. Yo llevo de cambio de unos años. Yo soy un mapa meteorológico. Estás ahí muy Yo soy un mapa meteorológico. Paso por borrascas, paso por anticiclones, paso por... Y mis curvas y mis isobares son sexys. La 1, claro, sí. Y lo quitaron con la excusa de la pandemia, pero yo creo que a él le sentó mal, porque dice, oye, nos han quitado tal, ¿qué pasa? No me gustaba, era mi premio de consolación, ¿no? Tampoco lo mencionaron, no ha existido. O sea, yo digo, que podría haber dicho Risto en plan, ¿qué es que hay una jugarreta? ¿Tienes algo que decir de los directivos de TVE? Nada, pero fíjate que siendo además Televisión Española, no siendo otra privada, claro, te lo pone un poco más fácil, ¿no? Para poder hablar. Directamente por anunciantes, sí. ¿No? Claro, entonces, sí, a mí también me extraña, pero no sé, te digo que tiene que haber ahí algo que se nos está escapando y que seguro que la gente en comentarios puede dar con ello en el clavo, pero a mí es que se me escapa un poco y no sé por qué puede ser. Y luego, el último punto que me chirrió, la parte golosa de la entrevista era lógicamente la parte como de su salida como ministro. Voy a ser malvado. Y fíjate que nosotros, en la pieza que hablamos sobre ese tema, le defendimos al señor Máximo Huerta cuando hablamos de ese tema, porque es verdad que era una cosa antigua de Hacienda. Sin embargo, yo entiendo que ahora, pues, lo divertido era zurrarle al presidente del gobierno, y vamos a zurrarle, y dar a entender que tardó mucho en llamarme y que creo que dijo que la vicepresidenta le mandó un mensaje, como dijo, con muy seria o muy no sé qué. Todos me dijeron que no, toda la gente, toda la prensa, todos, tú no vales para eso. Bueno, pues entonces me lo creí y dije, bueno, pues no valdré para eso. ¿Y por qué? Hubo un mensaje de la vicepresidenta de entonces, Carmen Calvo, naif, y... ¿Por qué naif? No lo que te lo voy a decir. Vale. No, pero ¿por qué naif? No que me digas el mensaje. Porque ella es naif. ¿Qué? Sí. Pero digo, eché en falta una pregunta, que es la de Risto Mejía haber dicho, ¿no deberías haberlo dicho? Esa es la pregunta que no entiendo, digo, ¿nos vas a preguntar? Porque ese es el reproche que yo tengo entendido que se hizo. Dice, claro. Era algo que yo ya había pagado, que era algo que yo... Sí, ya lo sé. ¿Lo habías contado? Que esa es la parte que no le preguntaron. Dices, ¿le queréis quedar bien? Yo entiendo que el pobre, tenemos el justo, le han cerrado ya tanto, dijo... Sí. La parte más humana de la entrevista es que contó algo, y además creo que será verdad, de que él se deprimió, de que estuvo días sin hablar, sin salir de casa, o sea que lo pasó muy mal. Pero aún así, aun con todo, yo no puedo poner, ay, qué malo fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le echó y no le dio una oportunidad de decir... A ver, espera. Me anticipo a lo que va a decir la gente en los comentarios, y voy a hacer de abogado del diablo. Muchos dirán, hombre, tú antes de contratar a alguien... Tienes que pedir referencias, tienes que, en una empresa tienes que pedir referencias, te tienes que enterar de quién es esa persona, y si hay una persona que tenga algo malo, algo oscuro, lo que sea, es culpa tuya por no haber investigado suficiente. Escucha, tampoco, no es lo que yo pienso especialmente, pero creo que es lo que más de uno dirá. Claro, yo tengo entendido que sí se le pregunta a él y a todos los ministros lo de, oye, ¿hay algo que debamos saber, tal? No hay nada tal.
Es verdad que a lo mejor no preguntan concretamente, ¿tienes una condena por algún tema de Hacienda? pero ¿te imaginas? Algo que vamos a ver, bueno, sí, asesiné a mis padres cuando era pequeño, pero tampoco no es una cosa que de lo que me guste hablar, ¿sabes? O sea, no sé, a mí me ha parecido casi más incluso vergonzoso, un poco el motivo que hice por el que le echan. Que hice algo así como... ¿qué es lo que comentaba? No es que querían alguien, que si alguien que dimitiera. O sea, querían que se dieran cuenta que el PSOE podía echar a alguien o alguien que podía dimitir o no sé, o sea, comenta como que su figura... Claro, él dice que gente del PSOE, a la que no identifica, le dijo que como el presidente de Francia acaba de destituir a un ministro y le ha quedado muy bien, pues que querían hacer lo mismo. Macron acababa de hacer dimitir a uno para quedar el bien. Y algunos de dentro del PSOE siempre dijeron que era una estrategia preparada por los hombres del presidente para coger a alguien muy llamativo y hacerlo dimitir. Entonces, la teoría de la conspiración es, creo que lo que quería insinuar, es que ya podían saber que tenía algo gordo para sacarlo a los 6 días. Yo digo que a ningún gobierno le puede quedar bien porque ¡claro! Los 6 días. ¡Claro! Pues, efectivamente, o sea, quedas mucho peor, porque quedas como diciendo, joder, todo esto que nos has presentado como tan novedoso, tan cual, que lo habéis pensado, unas mentes pensantes de, realmente a los 6 días lo tienes que cambiar. Joder, es como cuando del Real Madrid se fue Camacho, a los 6 días prácticamente también. Es una cagada, por mucho que diga, no, mira la personalidad del entrenador, no, mira, joder, o sea, no, es una cagada. Pues esto es lo mismo, o sea, es decir, en ningún momento creo que el gobierno puede sacar réditos positivos de esto. De ninguna manera. Creo que nadie... Yo lo vi como diciendo, madre mía... ¿Cómo empezamos? Un ministro que una semana. Eso, o sea, a mí me dio la sensación que dije, joder, han metido aquí a este porque es famoso. Pero ya está. Entonces digo, ha quedado esto peor. Esto es que da la sensación de que regalan los puestos de ministros. El señor Huerta se quiso mostrar dolido porque dijo, Rodríguez Zapatero no lo hubiera hecho. Zapatero hubiera defendido a su ministro, que no sé cómo lo puedes saber, pero bueno. ¿Qué planes tenías como Zapatero, ministro? por ejemplo, no lo habría hecho. ¿No? No. No. Zapatero habría salido de... Esto no es nada, con ese tono que tiene ahora de párroco. Habría salido y habría dicho, esto es una multa pagada, ya está. No sé, quiero decir, son hipótesis muy difíciles de plantear, ¿no? Pero yo ya digo, sí recuerdo de su cese que hubo una cosa que me pareció un poco fea, que es que, sabes que el Confidencial lo saca por la mañana, él va a unas radios ya esa mañana intentando decir, no, que es una condena, que está todo por esto es como por las 9 o así, va pasando por radios, y a las 6 o 7 es cuando supuestamente dimite voluntariamente, pero ya a las 4 se había reunido Sánchez con el que iba a ser el siguiente ministro con lo cual quiere decir que al mediodía ya estaba muerto. Y antes de que él dimitiera, ya le estaban dimitiendo, porque ya está nombrando al presidente al siguiente. Y de hecho, Pedro Sánchez, que es mi único reproche de poca elegancia, puso un tuit que era, doy la bienvenida al nuevo ministro Guaidó, y eso es pareció feo. En el sentido de, ¿y no te despides de Maxim Huerta? Por eso digo, ¿cómo debía ser el mosqueo que debía tener el presidente del gobierno para que ni siquiera un puñetero tuit de mis mejores deseos, señor Huerta, nada? Pero es que ahí hay otra contradicción, que es que a él no le echan de forma pública, es que a él le dejan dimitir. A él le dejan dimitir, tú dices, le dimiten, vale, pero él lo que está diciendo todo el rato es que el gobierno lo que quería era poder decir, mira qué implacables somos con la corrupción, que echamos hasta un Maxim Huerta de turno. Sí, pero la entrevista está reconociendo que su dimisión de me voy por la jauría, tal, sí, bueno, ya queda claro que no te vas, te van, o sea, te dejan que lo digas tú, que es verdad que es un gesto de elegancia, decir, oye, siempre es preferible que dimitas tú para no ahorrar el... Ya, pero repito, si el gobierno se hubiera querido colgar la medalla de dimitidores o de que le echan, no le hubieran dejado hacer eso. Entonces es que, como te digo, pierde ese argumento total tipo de sentido. Hay un último dato que él da, por terminar ya con el tema, que es el de Pedro Duque. Cuando sí. luego la prensa, que le llama... él tiene dos comentarios de mala uva a sus excompañeros. Uno es que se refiere... ¿Sabes que hubo una segunda ministra que dimitió también al primer año? El primer año de Pedro Sánchez le dimiten 2 ministros.
Maxim Huerta por este tema y a los pocos meses dimite la señora Carmen Montón porque también había ido a la Universidad Rey Juan Carlos a que le dieran uno de esos máster que parece ser que daban con cierta facilidad. Sí, yo quiero uno, sí. Entonces ella dice, claro, cuando está contando su teoría, dice Maxim Huerta, claro, era más importante un ministro con nombre, como era yo, que Carmen del Montón. Alguien exótico llama la atención. Y claro, si lo haces con Carmen del Montón, aquella que se llamaba, pues eso, como su apellido. Carmen Montón. ¿Montón? Sí. ¿Sí? Sí, Montón. Pues entonces no tiene los mismos titulares. Que hace, que bueno, es como un juego de palabras que se ve que quiere hacer, como decir, ella, que dimitiera Montón no tenía gracia, pero yo era como Claro. el famoso, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si, a lo mejor es que se confunde de nombre, pero yo creo que lo dice mala posta. Y luego dice, y luego cuando pasa lo del astronauta, nadie me defiende. Que dices que no me acuerdo del nombre. Fin. Está pagada. En el caso del astronauta y de algunos otros, no. Eso sí que me dolió. Cómo defendían a otros y a mí, en aquel día no llamó. Pedro Duque. Sí. No me acordaba el nombre. En fin, no sé. A mí Joder, no me acuerdo de quién es Pedro Duque. Pero le voy a decir una cosa. Es cierto que don Pedro Duque también tenía un problema con Hacienda. Y lo que supongo que le dolerá a Maxim Huerta, que en el caso de Pedro Duque aún tenía pendiente pagar algunas cosas. Él dice, yo ya lo había pagado, él aún no. Si nos metemos en cosas muy puñeteras, yo no soy un experto en el tema, pero sé que Maxim Huerta tenía una condena. O sea, que decir que es algo tuvo que hacer mal porque no a todo el mundo que recurre acaba condenado. Y tenía algo que ver con una casa, que había puesto como un nombre de una sociedad, una casa. O sea que... Pero bueno, en todo caso, vamos a comprarle el argumento. Yo creo que es más simple. Pedro Duque no le hacen dimitir porque ya van 2 en el marcador. A lo mejor si el primero hubiera sido Pedro Duque, o sea, yo no tengo tan claro eso de, como era él sí, como es el otro no. Creo que simplemente es porque ya bastante humillante era dimitir 2 como para pedir 3. O sea, yo creo que es más simple que eso. Es decir, es que no, yo creo que ya dijo, ya no dimiten ni más. Ya han dimitido 2 en un año. No creo que sea, como yo soy el friki de la televisión, a mí me hacen dimitir y el astronauta no. Pero entiendo su argumento. Es verdad que aquí hubo un doble rasero por parte del criterio de que 2 ministros con problemas con Hacienda solo dimitió 1. También es cierto que no es lo mismo la posición de un Pedro Duque, es como un héroe nacional, que Máximo Huerta, que básicamente era el contertulio de Ana Rosa Quintana estos últimos años, con todos mis respetos, pero entiéndeme, por mucho que... Sí, un periodista y un presentador que... ¿Sabes? Entonces, bueno, yo me sigo poniendo aquí en mis 13 en que, como te digo, que al gobierno no le convenía que algo que fue muy criticado, que montara un gobierno con ministros... se puso las botas, o sea, que claro, es bastante raro pensar... Te la dejan votando, ¿eh? Que, por cierto, hasta Podemos pidió la dimisión de Máximo Huerta, no la apoyó nadie al pobre Máximo Huerta. Ya, pero vamos a ver, si es que al final todos entraron al trapo, pero si da lo mismo, si como te digo que a mí esto me parecía ya una jugada de por sí arriesgada, lo de meter a caras conocidas en algunas cuestiones, como para pegarte ese disparo en el pie y decir, no, queremos que a los 6 días dimita. Que pienses en otra excusa, porque esa, de verdad que yo no me la trago. Y para terminar, ¿te parece que es inteligente lo que ha hecho? Aunque es verdad que tiene su derecho a dar su versión y hacer un ajuste de cuentas, ¿eh? Los ajustes de cuentas me parecen muy lícitos y en el fondo había una parte de ajuste de cuentas, como lo que decía, ya digo, de la ex vicepresidenta, de que le mandó un mensaje que no voy a decir cuál era, pero que claramente no le gustó. Es que esta es una pregunta que tú me hacías muchas veces. Me parece inteligente, depende de cuál sea su objetivo. Él ya no creo que quiera ser presentador de televisión más. Bueno, perdón, está presentando ahora algo en Canal No, ¿no? O sea, que decir, no está retirado. Está haciendo claro, que ya no es Mediaset. Claro. Canal No, perdón, me queda antiguo. Como se llame ahora la Televisión Pública de Valencia. Sí, es verdad, yo no sé cómo se llama, es verdad, porque ya no es Canal No, efectivamente. Que Canal Punt, ya, creo, ¿no? Algo así, bueno. Está a Punt 2. Bueno, Punt, sí. Bueno, no sé. La cuestión ¿es inteligente o no? ¿Sabes qué pasa? Que es que da lo mismo. Es que creo que... sí queda como alguien que dice, oye, quedo como el que es sincero, soy como soy y cuento como lo viví, o queda como el resentido que quiere... No creo que le perjudique a nadie políticamente a estas alturas, francamente. Hay otras figuras que o sea, perjudicaría más una figura como Manuela Carmena o no sé, pero... Claro, es que es lo que te quiero decir, que está en una posición ahora mismo en la que por muy alto que grite, no se le va a oír demasiado. Y ahora mismo es que no es ni siquiera goloso para que la oposición le utilice como arma arrojadiza. Fíjate lo que te digo. No creo que nadie de la oposición lo use. Pues por eso te digo, si no vemos ahora en las tertulias de derechas que lo utilizan para atizar al gobierno,
es que realmente... Es que creo que Maxim Huerta les cae mal. O sea, vamos, es que a lo mejor aunque acusara al presidente de tráfico de drogas ni lo sacarían. Ya, porque... pero también les caían mal Manuela Carmena y cuando suelta todo esto contra... Sí, contra le sacan, sí. pues, o sea, que da lo mismo. Si te puede caer mal o no, pero que en la política sabes que hace extraños compañeros de cama, así que da lo mismo.